¿Cuál es el motivo un poco por el que nosotros empezamos por qué se empezó con este programa? Un poco la idea es darnos cuenta que más allá, por ejemplo, el programa Jóvenes tiene una herramienta que sería de financiamiento para emprendedores. Y Aprendiendo a Emprender vendría a aparecer también como una herramienta, más que nada desde lo conceptual, desde la información, desde las herramientas prácticas que puede tener un emprendedor para poder realizar de la mejor manera su emprendimiento. Más que nada es el porqué de este programa y el porqué de esta capacitación. Muchas veces hay muchos emprendedores jóvenes que están tratando de arrancar y bueno, una base no solamente teórica, sino por lo menos lo que es capacitación de plan de negocio les va a permitir tener una muy buena hacer una buena visibilización de muchos factores que son muy importantes de tener en cuenta en un emprendimiento antes de empezar. Y si ya vienen funcionando, siempre hay análisis o siempre hay perspectivas que están piola que ustedes conozcan. Y bueno, un poco por eso es esta presentación. Arrancamos, pasamos de diapositiva. Bien, plan de negocios. ¿Qué es lo que podemos decir más que nada como plan de negocios? Un poco hay veces que uno lo escucha como una herramienta que está muy vinculada a lo que es necesariamente presentación de un plan de negocios para recibir un crédito o algún tipo de financiamiento, o tal vez presentarlo a algún tipo de socio o un inversionista posible. La verdad que el plan de negocio, una de sus finalidades es esa, es hablar del emprendimiento para que la persona que lo lea se interiorice del mismo y pueda, tal vez si está pensando en darle un tipo de crédito, un préstamo, una entidad bancaria que lo quiera financiar, a partir de este plan de negocios es como estas entidades deciden si financiar o no. Más allá de eso, nosotros nos parece como una herramienta muy importante para el emprendedor para que ordene el emprendimiento en sí. El plan de negocio va a contener toda la información del emprendimiento de una manera bastante concreta, y eso muchas veces en el momento en que el emprendedor se coloca en posición de llenar un plan de negocios, capaz se encuentra con que hay determinadas cosas que no las pensó antes de que el plan de negocio te lo haya, digamos, pedido o hecho visibilizar. Así que bueno, por eso a nosotros nos parece muy importante, más allá de que si estén pensando no en presentarse una entidad de financiamiento para recibir algún tipo de crédito o inversión, siempre es una herramienta muy útil que tengan a mano un plan de negocios que hable de su emprendimiento. Y está muy bueno también que los integrantes en sí tengan conciencia de cómo funciona todo, cuáles son las estrategias que se asumen, tanto de los análisis de mercado que se hacen, como situación con la competencia, proveedores, que vamos a ver a continuación, que es muy importante nosotros consideramos que es muy importante que ustedes tengan esta herramienta a mano. ¿Seguimos? Bien. ¿Qué es un plan de negocios? Bien, es una síntesis de ese negocio que ustedes empezarían o que viene funcionando de una manera clara y concisa, que el que lo pueda leer sepa de los números del emprendimiento, acerca del porqué del emprendimiento, qué perspectivas posee, y bueno, más que nada a partir de esta herramienta uno también sabiendo claramente qué es lo que uno quiere transmitir, o sea, qué es lo que uno considera ese emprendimiento que va a estar trabajando, es como uno también lo va a poder transmitir al resto. ¿Seguimos? Bien. Entre los distintos puntos que tenemos para distinguir de cómo se vendría a componer un plan de negocio, ustedes imagínense que este plan de negocio se iría llenando como por distintas etapas, digamos. Por ejemplo, distintas etapas, ¿qué es lo que quiero decir? Tengo, por ejemplo, distintas secciones dentro del plan donde ustedes van a ir completando con distintos tipos de información para que esté de la mejor forma sintetizado y que sea lo más comprensible para el lector. En principio, ¿quiénes van a ser los que van a llevar a cabo el emprendimiento?
Eso es, distinguimos, bueno, digamos, en lo que vendría a ser esa primera idea, quién las estaría llevando a cabo. Eso es como en principio hablar un poco de los emprendedores que la están motorizando, digamos. Un poco de historia de la empresa en el caso de que la tenga. Hay muchas veces que hay emprendimientos que obviamente este plan de negocio no solamente se hace al inicio de un emprendimiento, sino cuando se continúa, se puede hablar de cómo avanzó, cómo fue creciendo, en qué perspectiva. Y puede ser que no tenga historia tampoco. Y en el caso de que no la tenga, no, digamos, uno tendría que ahí poder completar con cuáles son las motivaciones puntuales por las que necesitan o están pensando en arrancar con este emprendimiento. Como otro punto tenemos los objetivos de la empresa, y cuando hablamos de objetivos no solamente, digamos, lo vamos a enmarcar dentro de lo que sería medio como un plan estratégico encarado a lo que sería como cuál es la misión del emprendimiento, cuál es la visión, cuáles son los objetivos puntuales que tiene el emprendimiento. Bueno, eso después lo vamos a analizar más puntillosamente. Los recursos humanos y los recursos económicos que el mismo emprendimiento posee, que esto es fundamental, poder destacar qué es lo que tiene uno, qué recursos posee para poder arrancar, o sea, avanzar con el emprendimiento. Bien. Otro punto importante acá aparece como por qué el emprendimiento tendrá éxito. Y esto o sea, no necesariamente. Esto quizá un poco choca con la idea de, bueno, es un análisis realista de lo que sería el emprendimiento, pero también tiene que tener la posibilidad de ser un poco, ¿cómo decirlo?, convincente. O sea, cuando una persona lea este plan de negocios, tiene que sentir que este emprendimiento va a funcionar, con los problemas que ustedes puedan destacar que va a tener el mismo, con las ventajas que tengan, pero en principio si ustedes se van a arriesgar a que este emprendimiento funcione es porque le ven una buena perspectiva, y esa buena perspectiva ustedes tienen que saberla transmitir. ¿Y por qué es importante esto? Puntualmente por esto que hablamos de presentarlo a una entidad bancaria, digamos, o una entidad financiera, o un concurso como es Capital Semilla, o tal vez presentárselo a un socio, un posible inversor. Por eso este factor es importante. Y por último, se destaca como, digamos, cuál podría ser el proceso de devolución de un posible préstamo que se otorgaría. Esto no es necesario para el plan de negocio, pero repito, en el caso de que ese plan de negocio vaya a una propuesta de financiamiento, el mismo plan de negocio tiene que contener, digamos, la posible devolución de esos montos que ustedes recibirían. Bien, ¿seguimos? Bien, ¿para qué sirve un plan de negocio? El plan de negocio es una tarjeta de presentación de su emprendimiento, de sus planes expresados de una manera clara y convincente. Bueno, es un poco esto, digamos una síntesis de lo que veníamos hablando. Puntualmente, esa sería la idea del plan. Ahora vamos a introducirnos un poco más profundo en cuáles vendrían a ser sus contenidos. ¿Seguimos? En principio, vamos a distinguir lo que sería el título del proyecto, que bueno, imagínense ustedes como lo que podría ser la primera página de un plan de negocios. Eso sería más que nada una presentación. ¿Con qué empezaría esa presentación? Y con el título que llevaría este emprendimiento. Es fundamental. Uno no presenta, digamos, planes necesariamente, digamos. Cada plan de negocio va a tener su particularidad, y bueno, en principio esa particularidad se da en que distintas personas llevan estos emprendimientos. Y bueno, como se constituyen muchos, o casi te diría absolutamente todos, hay un nombre que tiene ese emprendimiento que va a ser como lo distintivo, digamos, más allá de todas las actividades distintas que puedan realizar los distintos emprendimientos, aunque sean de una misma área de la producción. Algo que lo caracteriza como distintivo, en principio, sería ese título que vaya a tener el proyecto. Después, sector. Cuando hablamos de sector, es importante entender en qué lugar de la economía, digamos, en qué, digamos, rubro, si se puede decir así, de la economía estaría introducido este emprendimiento. Por ejemplo, yo voy a tener una panadería. Esta panadería probablemente esté
va a desarrollar digamos, un proceso productivo, ya es digamos, casi algunos planes de negocio lo definen como industria manufacturera, dividirlo entre lo que podría ser el rubro de lo que puede ser servicios, de lo que es producción, de lo que es, por ejemplo, trabajo puntualmente en diseño de software, que digamos como que son brechas muy distintas, muy altas entre una y otra. Por eso en principio definir el sector en ese sentido. Y luego más puntillosamente también entender cuál sería esa actividad, que vendría a ser la actividad más concreta entre lo que puede ser el rubro, por ejemplo, de la gastronomía. Podemos decir que dentro de la gastronomía podemos encontrar pastelería, podemos encontrar restaurantes, deliveries, pizzerías, de todo tipo de comidas, de todos tipos de competencias distintas, distintos tipos de mercado para cada uno de esos más puntualmente actividades. Bueno, de todo eso uno puede adquirir determinada información y es importante también entender enmarcado en cuál de esas áreas estaría su emprendimiento. Cuando entendemos dónde está nuestro emprendimiento, podemos encontrarnos también presentes con la competencia que tiene ese emprendimiento. ¿Con quién vamos a competir una vez definido esa actividad? Bueno, también entender a nivel macro, que es algo que nosotros recomendamos mucho a todos los emprendedores, es que busquen información acerca de ese emprendimiento, digamos, de esa área de la producción. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar en carpintería, bueno, cuánta gente, es importante saber, por ejemplo, cuánta gente trabaja, cuánta gente emplea la carpintería en toda la Argentina, cuáles son, por ejemplo, los productos que más se venden, si son sillas, si son mesas, más o menos tener en cuenta algún nivel de rentabilidad que tenga la actividad en sí, como que son informaciones macro, pero que les pueden ser muy útiles para poder ver un poco cómo iría también a funcionar su emprendimiento en relación a eso que va por fuera de él. ¿Seguimos de diapositiva? Bien. Entrámoslo con lo que sería... Empezamos con lo que sería plan estratégico. Primero vamos a dividir en 3. Tenemos lo que es misión, lo que es visión y lo que son objetivos estratégicos, que enseguida en la próxima diapositiva lo van a ver. Misión tiene que ver... Muchos emprendedores pueden considerar que la misión de una empresa es obtener la mayor rentabilidad posible, y en eso, o sea, es así, es verdad. Las empresas necesariamente se definen como empresas en búsqueda de un rédito. O sea, si estas empresas no buscaran una ganancia, y no sé si las podemos definir como empresas. Por eso, siendo esta una característica tan general de las empresas, que es buscar la ganancia, no podríamos... O sea, no nos parece importante que ese sea el factor distintivo de una misión, sino que pueden haber otras características de un emprendimiento. Por ejemplo, determinada filosofía de trabajo, cómo le gustaría producir, en qué calidad, a qué precio tratar de vender, a quién estamos, digamos, más o menos buscando satisfacerle las necesidades. Y eso es importante, entender que tu producto no es solamente el dinero que a vos te va a ingresar en ese proceso de venta, sino también esa necesidad que vos vas a ir a cubrir con ese producto. Y bueno, también destacar un poco cuáles serían filosofías de trabajo. No es lo mismo que trabajes en una empresa tradicional que en una cooperativa, o que tengas determinadas políticas, de decir, bueno, a nosotros nos interesaría trabajar de la manera más sustentable, ecológicamente hablando, posible. Digamos, tratar de tener una sustentabilidad ecológica es también un factor de que te va a encarar cómo vas a encarar determinados procesos productivos, o qué tipo de actividades vas a realizar, digamos, en relación también con los empleados que uno tenga, cómo uno considera que se tiene que dar esa relación, o cuál sería, digamos, el esquema de trabajo. Muchas veces estas cosas están atribuidas a determinados valores, a determinadas cuestiones que uno considera que son importantes. Bueno, si eso se plasma en ese emprendimiento, lo podemos
colocar como una misión. Después tenemos visión, que básicamente significaría dónde queremos ver el emprendimiento a un determinado tiempo. La visión puede ser a 5 años, puede ser a 10 años, puede ser a 15 años. Pero hay cosas que son importantes a tener en cuenta antes de pensar, no simplemente dónde a mí me gustaría estar con este emprendimiento de acá a 5 años. Esto tiene que ser algo tangible. Si nosotros fabricamos helados, somos una heladería que se abre en un determinado barrio, en 5 años no podemos tener como una visión a 5 años ser una cadena, una multinacional de helados. ¿Por qué no? Porque realmente no es tangible que lleguemos ahí a 5 años. Tal vez en algún momento eso se pueda plantear, pero por lo menos en las condiciones que están las cosas y en nuestras perspectivas de crecimiento, tiene que ser algo que en algún momento podamos llegar. Y podríamos decir, la verdad somos una heladería chica que nos gustaría tener un lugar más grande, ubicarnos mejor, tal vez abarcar un área de influencia mucho mayor de acá a 5 años, de producción, y que también sabemos que se puede vender. Por lo menos eso es como, digamos, a dónde estaríamos. Eso sería concreto y eso sería realizable. Eso es lo importante de la visión. ¿Seguimos? Bien. Objetivos estratégicos, más concretamente, son objetivos concretos y cuantificables que tienen que estar encausados en esta misión o esta visión. ¿Y qué es lo que queremos decir con concretos? Que estos objetivos tienen que ser puntualmente qué es lo que uno haría para llegar a esa misión. Si yo estoy diciendo que, por ejemplo, esta heladería quiere tener una influencia más grande y tal vez tenga que poder colocar un mejor servicio de delivery, o tal vez tenga que colocar quizá abrir un segundo local en algún lugar determinado. O sea, es como pensar concretamente qué es lo que vos tenés que hacer. Capaz tenés que agregar nuevos gustos y buscar nuevos gustos de helados, o tal vez tenés que contratar más personal para poder producir una mayor cantidad, remodelar el espacio para que sea más a gusto a la gente. Entre todas las cosas que vos harías para llegar hasta esa misión, bueno, enumerarlas en un planteo posible también. Tenés determinados objetivos y bueno, plantear cómo los irías y en qué tiempos los irías cubriendo. Bien. Continuamos. Bien. Acá vamos a entrar un poco en lo que sería un pantallazo general de muchas cosas que son bastante importantes para los emprendedores a tener en cuenta a la hora de pensar un plan de negocios. Bien. Primero que nada, los productos que van a ofrecer. ¿Qué es escribir puntualmente en digamos, lo que podríamos denominar un poco ese proceso de producción que ustedes irían a tener? ¿Cuáles son los productos puntuales que van a ofrecer? ¿De qué se va a encargar su emprendimiento? Si hacen helados, ¿qué helados van a hacer? ¿En qué calidad? Si es helado artesanal, si van a hacer helados quizá de una producción mucho más masiva. Y a partir de esa descripción de qué productos vamos a vender, vamos a entrar con un concepto importante que es diferenciación, que es el siguiente punto. Dice, diferenciación de los productos que existen en el mercado. Y esto tiene que ver con plantear de qué es lo distinto que tiene tu producto que no lo tienen los demás. Y no necesariamente tiene que ser tu producto. La diferenciación y la innovación no necesariamente tienen que ver con el producto en sí, sino también puede ser que sea innovación o diferenciación desde la manera de producir un producto, desde la organización que tiene el mismo emprendimiento. Para mucha gente no es lo mismo comprar una empresa tradicional que comprar una cooperativa. Hay mucha gente que prefiere comprarles una cooperativa que comprarle a una empresa tradicional. Son cuestiones diferenciadoras. Por ejemplo, también hay determinados productos de origen más ecológico que otros. También eso puede jugar un peso y son características diferenciadoras. Eso desde lo que serían unas tendencias que hoy podemos visibilizar desde el mercado, de personas que prefieren comprar de esos productos por estas dos características que mencionamos. También puede ser que
que tengas una idea innovadora, algo que sea como distinto a lo que hay. Y eso es importante de entender qué sería lo innovador, porque innovador no es inventar algo nuevo que nadie hizo. Innovador es saber colocar algo que no está entre lo que se ofrece en un determinado espacio, digamos. Tal vez hay algo que en Buenos Aires se vende y en la provincia en alguna provincia no se vende, y uno le ve perspectiva, porque también hay que saber por qué algo no se vende en determinado lugar. Pero uno puede ser que en ese momento esté siendo innovador, de traer algo que en un lugar está y en otro lado sí, y eso lo hace tan innovador. No necesariamente tiene que haberlo creado esa persona o ese emprendimiento. Bien, experiencia laboral en el rubro, un poco definir entre los socios, entre los integrantes del emprendimiento, qué experiencia posee cada uno, si es experiencia laboral, si es una experiencia, digamos, laboral lo es, pero puede ser una experiencia también, un conocimiento adquirido, algún oficio que haya realizado un tiempo interesante de su vida, que uno pueda decir, bueno, yo este es un aporte importante que poseo, si tiene alguna capacitación, si han realizado capacitaciones en conjunto con el equipo de emprendedores que ustedes tendrían. Eso también es algo importante y es destacable. Bien, seguimos con quiénes serán los clientes. Y esto de quiénes serán los clientes es una cuestión importante, porque uno tiene que poder entender que en realidad su producto, que quizá algunos productos tienen una característica más masiva que otros, hay que entender que no todos los productos se venden a todo el mundo, sino que en realidad, digamos, hay determinados segmentos de clientes a los que nosotros estaríamos encarando más nuestro producto, o que en sí ese tipo de clientes se acercaría a nuestro producto. Existen estas dos cosas, lo que son políticas para determinados sectores, para tratar de llegar con tu producto a determinado sector, y también determinados segmentos de clientes que en sí se acercarían a tu producto. Esto es fácilmente visibilizable entre lo que podría ser, por ejemplo, supónganse, quizá hay un bar, hay dos bares. Hay un bar que es más tradicional y va gente, tal vez gente más mayor o de generaciones más adultas, y puede ser que tengamos otro bar que se acerque más gente más joven. ¿Y cuál es la diferencia? Los dos en sí, su producto es quizá una bebida alcohólica, algún café, pero en sí distintos segmentos de clientes se acercan, y para un producto que podría llegar a ser similar entre los dos lugares. Bueno, acá es clara la caracterización de cuando un emprendimiento, a veces un emprendimiento se plantea, también se plantea en el sentido de a quién le está buscando vender. Y ahí podemos segmentar desde un montón de lugares distintos. Por ejemplo, si nuestro emprendimiento tiene una determinada influencia en un lugar puntual, o sea, una empresa en Córdoba, o por ejemplo una empresa en Córdoba, en una localidad, que su capacidad de llegada con su producto es esa localidad, y vamos a definir ese mercado, por ejemplo, esa segmentación territorial en un principio, fundamentalmente por eso, por que hasta dónde yo puedo llegar con mi producto. Después puede ser que mi producto llegue de otra manera a distintos lugares, se amplíe esa área de influencia, o tal vez con como por ejemplo contactos en otras provincias, puedo llegar a vender en distintas provincias. Eso amplía mi segmento de mercado desde lo territorial. Puede parecer muy general decir, y bueno, sí, yo le voy a vender a la gente del barrio si tengo un emprendimiento que funciona en el barrio. Eso es lógico. Ahora, se puede segmentar de mucho más fuerte que simplemente territorial. Podríamos llegar a pensar en, por ejemplo, segmentar desde las edades a las personas que nosotros estaríamos considerando que se le va a vender nuestro producto. Hay algunos productos que, por ejemplo, una pizza puede ser bastante masiva, pero también pasa que hay pizzerías que se acercan más a la gente joven que la gente más adulta. Capaz la gente más adulta no sale a comer pizza y prefiere pedirla de delivery, o viceversa, o el análisis que se plantee. Capaz
grupos jóvenes prefieren salir a la noche y entre amigos dicen vamos a una pizzería. Tal vez esto no pasa con gente más adulta. De todos modos, es como poder tratar de diferenciar a dónde tu producto va a estar encarado. Después vamos a llegar a ejemplos de segmentación muchísimo más fijas, como muchísimo más puntuales, que tal vez les aclaren un poco las cosas, pero vamos desde lo más general a lo más concreto, digamos. Después podríamos segmentar también por nivel, digamos, si tal vez vos estás vendiendo un producto de una calidad que tal vez está apuntada más a lo que sería un sector más pudiente, de gente que tiene más dinero y está buscando una calidad que sobresalga, puede ser también una forma de segmentar, decir, bueno, yo estoy tratando de, por ejemplo, los iPod, o por ejemplo digamos, la electrónica de Apple, no es digamos de la electrónica más popular la que uno puede acceder, sino que es una empresa, digamos, de las multinacionales de la tecnología, de las más importantes, y tal vez ellos tienen bastante claro a dónde apuntan y a dónde no apuntan. Quizá en la Argentina es distinto, pero por lo menos en Estados Unidos eso lo deben haber tenido, lo deben manejar. También, ¿de qué otra manera lo podríamos segmentar? También por grupo familiar, por ejemplo. Hay determinados productos que un grupo familiar amplio no necesariamente va a consumir. Por ejemplo, el mercado de las comidas frisadas. Muchas veces sucede que, por ejemplo, un plato de pasta frisada, muchas, digamos, comidas frisadas, más allá de que son más caras que producirlas uno, por supuesto, una familia de por lo menos 4 personas es complicado que esté pensando en sacar 4 bandejas de comida del freezer para solucionar una sola comida. Y ese emprendimiento de comida frisada, y tal vez a la hora de segmentar su mercado, iba a decir, y probablemente yo a las familias grandes no le vaya a poder vender. Y bueno, a partir de eso se puede hacer una estimación. Desde la cantidad de gente que hay digamos, en un determinado territorio, o mi área de influencia territorial, tengo esta cantidad de gente, menos la gente que estaría afuera de mi segmentación de edad a partir de mi estudio, menos los grupos familiares que yo no considero que vayan a consumir mi producto, menos, digamos, quizá determinados segmentos de clientes que no estén buscando o un producto popular en el sentido de un precio económico y estén buscando un producto de más calidad, o viceversa, un público que esté buscando un producto de más calidad que no esté buscando un producto más más económico, digamos. Bueno, a partir de esa segmentación uno puede llegar a armarse, digamos, un estimativo de lo que podría llegar a vender en términos ideales. Esto es importante que lo entiendan así, en términos ideales. Esto muchas veces se elabora mucho con proyecciones en lo que son los análisis de mercado y en lo que podrían ser expectativas de ventas. Esto quizás es un poco más complejo y tal vez en alguna capacitación presencial, en las capacitaciones presenciales de Capital de Aprender a Emprender, se pueden ver mucho más puntualmente cómo es el trabajo en lo que es proyecciones. Pero bueno, por lo menos hoy en lo que es este plan de negocio virtual que estamos dando no lo vamos a tomar en consideración, pero bueno, para que lo sepan. Bien, definir en ese sentido quiénes serían los clientes. Demanda potencial, y tiene que ver con eso, con esa idea de definiendo bien cuántos serían esos clientes, quiénes serían esos clientes, a quién nosotros digamos, cuánto podríamos llegar a vender en términos ideales. Obviamente uno cuando lo planifica no necesariamente este hecho se tiene que ver volcado en la realidad, de decir, bueno, yo tengo la expectativa de vender tanto el primer año. Bueno, quizá en ese primer año las cuestiones se den de una manera distinta y no vendas eso que vos estás esperando vender, tal vez vendas más, probablemente vendas menos, que, digamos, en términos ideales, porque hay que también pensarlo así. Pero bueno, siempre no es un factor a desalentar que en tus expectativas, en lo que vos plantees idealmente y matemáticamente en una hoja, sean los mismos resultados. Bien.
Demanda... No. Todavía nos falta un poco de esta. Competencia. Acá lo que sería es analizar puntualmente la competencia. Ya determinamos cuál sería nuestro... Vamos a hacer un poco más vamos a hallar un poco más filo en lo que es competencia enseguida, pero competencia vendría a ser definir con quién vamos a estar compitiendo nosotros con nuestro emprendimiento. Y en esto, si pueden ser lo más, digamos, puntillosos posibles, mejor. O sea, decir, yo voy a competir con este emprendimiento, con nombre y apellido, cómo se llama el emprendimiento y en qué características él está produciendo, en qué calidades, en qué precios, con qué tiempos, cuánta gente emplea. Si yo lo puedo definir en esos términos, ¿qué estrategia de distribución puede llegar a tener esa empresa o ese emprendimiento? Si ustedes lo pueden definir de esa manera, es muchísimo más, digamos, más concreto para ustedes el análisis de no considerar simplemente un competidor es un competidor, sino entender que un competidor tiene sus características y al nosotros conocer esas características también a poder asumir qué estrategia vamos a utilizar frente a la competencia, porque hay que entender que la relación de competitividad en la economía no es una relación amigable, a pesar de que obviamente tiene sus marcos legales de contención, es una relación de competencia. Y en el sistema, digamos, capitalista como funciona, estas relaciones no siempre se dan de una manera tranquila, sino que, bueno, tu objetivo es vender y un poco imponerte en ese mercado para poder colocar tu producto y poder penetrar ese mercado. Y bueno, esto puede llegar a ser también un detrimento para otros competidores que tenés alrededor que también están buscando hacer lo mismo. Bueno, así se plantean las relaciones, así, bueno, estrategias de promoción. ¿Qué serían estrategias de promoción? Vendrían a ser cuáles serían, digamos, los mecanismos que ustedes tendrían para publicitar su emprendimiento, para hacerlo conocido, tal vez entregar determinadas ventajas a los consumidores para que se acerquen. Ya lo vamos a ver más claramente. Bien. Fijar un precio tiene que ver con cuál sería el precio que ustedes consideran que se va a vender su producto. Esto les va a servir puntualmente para después proyectar un poco lo que sería un plan de ventas. Y canales de venta tiene que ver con cómo lo van a hacer llegar al producto. Por ejemplo, cómo lo hacían llegar en el sentido de que se van a manejar por delivery, van a tener un local propio donde van a vender sus productos, se lo van a vender a un mayorista que después lo va a hacer llegar de una manera terciarizada, en el sentido de que ustedes no van a ser intermediarios de esa venta final, se van a manejar con venta en internet. ¿Qué mecanismo puntual van a utilizar para vender su producto? Bien, seguimos a ver. Bien, mercado objetivo. Era un poco eso lo que yo les planteé de esa segmentación de mercado que les hablaba antes. Decir, bueno, ¿a quién puntualmente nosotros le vamos a estar tratando de vender nuestro producto? Esa sería la idea de mercado objetivo. Acá, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo puntual. Por ejemplo, hay algunos restaurantes que están empezando a aparecer que son restaurantes para celíacos. ¿Qué puede ser más definido como mercado objetivo que decir, bueno, yo le voy a vender puntualmente mi producto a personas que padecen de este problema? Y bueno, eso también tiene como, digamos, es una segmentación muy clara, es definir al que le irías a vender, a tu cliente, a partir de, bueno, cuáles las características puntuales que ese cliente está buscando en su producto. Y en el caso de una persona que padece de celiaquía, creo que se define así, está buscando que ese restaurante en ese restaurante no haya ningún producto que a él le pueda ser malo para la salud. Por eso, bueno, como ese ejemplo hay un montón. O sea, por ejemplo, lo que puede ser lo que puede ser, por ejemplo, empresas que vendan artículos de oficina. Bueno, puntualmente tal vez estén encarándose su venta a puntualmente lo que serían oficinas. Hay, por ejemplo, un ejemplo muy claro que se llama OfficeNet, que es una empresa que vendía paquetes grandes de
digamos, como combos grandes para oficina, todo lo que serían cuadernos, lapiceras, libros, corrector, resaltador, todo lo que necesites, vasito para poner las viromes, todo lo que vos necesites. Bueno, y lo vendía en combos de 10, 20, 50 por cada oficina o por cada escritorio. ¿Y a quiénes se estaban enfocando ellos? Primero a oficinas y a lugares donde haya muchas oficinas, digamos, porque aquí una persona que tiene una oficina en la casa probablemente no le vaya a comprar a un lugar donde vende combos que se lo manden a la casa, porque tal vez no le conviene, porque le es más fácil resolver las cosas yendo a una librería y comprar todo lo que necesita para él. Ahora, si hay que comprar 200 cuadernos, 200 viromes, 200, todo lo que se necesita para una oficina de 200 personas, bueno, probablemente te convenga mucho más comprarle a este tipo de empresa que trabaja con esos combos. Y ahí tenés un mercado objetivo bastante delimitado. Oficinas nada más, no, oficinas digamos de gran tamaño. Bien. Después vamos a diferenciar un poco lo que es la competencia. Tenemos lo que es la competencia directa, que vendría a ser los competidores puntualmente con los que irías a competir vos, que ofrecen un producto similar al tuyo. Por ejemplo, pizzerías compitiendo con pizzerías. Esto es claro. Más allá de que haya pizzerías que se diferencien entre sí, la competencia siempre va a ser con otras pizzerías. Ahora, de todos modos, entra lo que sería competencia indirecta. ¿Y qué es lo que hablamos con competencia indirecta? Son productos que son distintos a los nuestros, pero que nos pueden llegar a sustituir la necesidad de ese cliente. Por ejemplo, quizá ustedes se juntan en la casa de amigos y dicen, bueno, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos para comer? ¿Pizza o empanadas? Este es el ejemplo más claro y el que repito siempre, que es, bueno, una pizza es una pizza y una empanada es una empanada. Son productos totalmente distintos. Pero bueno, si ustedes deciden pedir empanadas, no van a pedir pizza. O sea que ese emprendimiento de pizzas se está perdiendo de una venta. ¿Por quién? Porque le ganó la posibilidad de que compren empanadas. Y ahí es cuando dos productos que son distintos, porque no son lo mismo pizzas y empanadas, cuando esos dos productos entran en competencia a pesar de no ser los mismos. Y por último tenemos la competencia potencial, que tiene que ver con cuestión de tener quizá siempre en vista si es posible que un nuevo competidor ingrese al mercado. Esto es importante. Muchas veces pasa que, por ejemplo, cuando un emprendedor que quiera colocarse un mercadito, por ejemplo un supermercado chico, un almacén, y a veces colocar un almacén en vista de un posible supermercado que vayan a colocar en la zona no es lo más recomendable, y es bastante complicado porque generalmente estas empresas muy grandes de supermercados, que son empresas que tienen, digamos, su nivel de monopolio frente a lo que pueden ser la venta de productos masivos, le pueden generar realmente un riesgo muy grande a cualquier emprendedor que quiera simplemente colocar un almacén pequeño, porque no puede competir con los costos que puede llegar a tener el nivel de costo que puede llegar a tener una empresa de este estilo, un hipermercado, un supermercado. Y bueno, generalmente no son de las posibles, de las inversiones, digamos, más seguras. Bien. Y hablando un poco de proveedores, finalmente destacar cuáles serían los proveedores que irían a darnos los insumos que necesitamos para la producción. Si los podemos mencionar con nombre y apellido, yo a quién le voy a comprar, que me va a dar los insumos, en qué calidad son, si me lo traen a donde yo estoy o yo los tengo que ir a buscar. Tienen alguna estrategia de promoción, si yo compro a partir de determinada cantidad me hacen determinado descuento. Son cosas a tener en cuenta y para poder diferenciar entre los distintos proveedores. Y eso, si los pueden diferenciar puntualmente con nombre, decir, bueno, yo le compro a Maxi Sur, no sé, Maxi Consumo tanto, bueno, digamos, distinguir en qué calidad, en qué precio, en qué promoción, con qué estrategia de distribución ellos te lo venderían. Todo esto que parece como medio un salpicón de información de cuestiones importantes, lo importante acá es que ustedes lo pueden sintetizar
digamos, digamos que puedan en su plan de negocio plasmar cada uno de estos puntos, porque no hay necesariamente un esquema claro de decir, bueno, los planes de negocio se hacen así. Hay algunas entidades financieras que imponen cómo tiene que ser un plan de negocio, o como por ejemplo Capital Semilla, que tiene su formulario de Capital Semilla, que es más puntualmente cuál sería la forma de llenado de este plan de negocio, pero muchas veces no necesariamente tiene que haber un formato definido. Por eso ustedes también pueden encontrar la forma en que más cómodo se les presente realizarlo. ¿Seguimos? Bien, estrategia de promoción. Como un poco les comentábamos, es cómo van a hacer conocer su producto. Podemos tener su emprendimiento, por ejemplo tenemos lo que es la publicidad, lo que puede ser gráfica, patrocinios. Hay muchas veces que a los emprendedores les hace ruido, patrocinio, dice patrocinadores, yo los veo tal vez o Quilmes siendo patrocinador de la selección argentina, o Coca-Cola lo mismo, o los Pumas, o tal vez un evento importante como un super recital, pero hay que entender también que como emprendedores chicos también se puede ser patrocinadores, obviamente también de eventos más chicos. Les voy a dar un ejemplo concreto. Cuando yo era más chico, iba al secundario, a veces queríamos como hacer un recital en el colegio y quería para juntar, no sé, alimentos. Y en realidad muchas veces teníamos ganas de armar alguna movida dentro del colegio y bueno, teníamos algunas bandas amigas y decíamos, bueno, tratemos de conseguir un día para poder hacer esto. Y lo que nos pasaba es que bueno, el colegio nos cedía el lugar, pero el sonido no lo teníamos nosotros. Y necesitábamos como alguien que ponga el sonido, y bueno, plata nosotros tampoco íbamos a salir a poner en nuestro bolsillo, porque tampoco teníamos para pagarle un sonidista o un chabón que viniera a poner todo, manejar toda la cuestión de sonido. Lo que hacíamos nosotros era salir esto era Mendoza, igual yo vivía en Mendoza cuando era más chico, salíamos por galerías y le proponíamos a los dueños de determinados emprendimientos o de empresitas o locales que estaban en galerías, si nos pasaban unos pesos, nosotros colocábamos su logo dentro de lo que eran los panfletos y los carteles que pegábamos en la calle, y si tenían algún banner, un banner es esto, digamos como si fuera un trapo, una bandera o tal vez lo que más, una gigantografía puntual del logo del emprendimiento que nos está donando ese dinero. Y bueno, recibíamos entre 50, 80, 100 pesos y así entre varios juntábamos la plata necesaria para poder pagar el sonido. Y ahí esos emprendimientos que nos estaban dando ese dinero estaban haciendo un acto de patrocinio, digamos, a lo que sería esa movida. Y uno lo puede encontrar, puede ser una actividad en un lugar público, puede ustedes tener quizá conocimiento de algún lugar donde pueden llegar a aportar determinado, digamos, de su producto y a partir de eso hacerse patrocinador también. Hay como distintas maneras, pero no hay que pensar que no es una posibilidad de publicidad ser patrocinador, hacer patrocinio de algo. Bien, después puede ser lo que es la publicidad radial o televisión. No es tan fácil, realmente es difícil, por lo menos de lo que es publicidad televisiva es casi inaccesible para el bolsillo de emprendedor, por lo menos el nuevo. Pero bueno, tal vez un poco lo que son las radios más comunitarias, las radios más digamos, más de onda corta, pero que lleguen a lugares más, digamos, que sean de lugares más específicos, pueden llegar a tener, son muchísimo más accesibles que radios FM que llegan a todos lados. Bien, después está, y lo que podría ser publicidad en medios impresos, que bueno, hay quizá algunas revistas que prestan espacios para anuncios de emprendedores más chicos. Obviamente hay en distintas cantidades. O sea, no es lo mismo que tratar de colocar un anuncio
en La Nación o en Página 12 que trata de colocarlo en una empresa, en un medio mucho más chico. Bien, venta personal. La venta personal es, digamos, cómo entraría en funcionamiento esa relación entre el emprendedor y el cliente. Y es una característica de promoción, digamos, también, que ustedes sean intermediarios de la venta, porque se va a poder salir a hablar de cómo produce el emprendimiento, mostrarles otros productos, hablar con el cliente. No es lo mismo que ustedes deleguen esa función a lo que puede ser terciarizar ese proceso de venta. Tal vez solamente le venden a mayoristas y el mayorista después de ese producto llega a un local y desde ese local una persona que es el encargado del local vende los productos que vende, pero en realidad no necesariamente está él en vínculo con el productor de ese producto. ¿Se entiende lo que digo? Igualmente son distintas estrategias, no es que necesariamente tienen que tener una estrategia de venta personal, pero bueno, es un factor positivo. Después están las promociones que tienen que ver más que nada con incentivos digamos, al cliente. Por ejemplo, un 2x1, un descuento, un precio menor por determinado producto, a determinada cantidad, sale menos dinero. Comprar cada producto en 100 unidades te saldría menos si compras en cantidad. Y finalmente lo que son las relaciones públicas, que tienen que ver con la imagen que uno hace del emprendimiento y que esa imagen se reproduce. ¿Qué es lo que queremos decir con esta imagen? Bueno, quizá hay muchas empresas que como que buscan tratar de tener quizá una imagen puntual, qué sé yo, Villavicencio hoy con esta publicidad que usa de los bosques, de que por cada botella que compres de Villavicencio van a cuidar un metro cuadrado de la selva de Chaco, bosque de Chaco. Es como, digamos, una estrategia desde lo que sería encararlo desde lo ecológico, de mostrar a Villavicencio como una empresa que aporta a la ecología y está por las reservas naturales, que puede ser que en sí tenga su sustento en que es una acción benéfica real. Puede ser que realmente sea una acción benéfica real. La cuestión es que también eso está encarado dentro de una estrategia de promoción. Y como en esa estrategia de promoción también uno lo encara desde una posición de marketing. ¿Por qué? Porque esta relación en la que vos comprás digamos, esta acción benéfica que sería la imagen de la empresa, está siempre mediada porque vos compres su producto. No es una acción benéfica sin relación con eso, digamos. ¿Se entiende esto? Por eso lo podemos caracterizar como una estrategia de promoción. Y tal vez una persona, cuando se para enfrente de una Villavicencio y una Villa del Sur, prefiera comprar Villavicencio porque dice, bueno, comprando esta botella estoy cubriendo un metro cuadrado del bosque de Chaco. Es esa un poco por lo menos esta es una promoción en sí, pero que está fuertemente vinculado con las relaciones públicas. Y muchas veces las empresas se hacen de esa imagen pública, social, más allá de su estrategia de promociones ya con la venta, sino de decir cómo se muestran las empresas. Bien. ¿Seguimos? Localización del emprendimiento. Tiene que ver con dónde está localizado en sí el emprendimiento, digamos, tener en cuenta determinados factores que importan, por ejemplo, costos de transporte, costos de que está cerca del mercado al que vos vas a salir de vender, estás cerca de los proveedores que te van a traer los insumos, estás en condiciones climáticas favorables para determinada producción, alguna política impositiva, algún costo de la tierra, alguna posibilidad de financiamiento. Bueno, son un montón de factores a tener en cuenta a la hora de elegir un local. Un lugar, no un local, sino un lugar donde vas a desarrollar la parte del emprendimiento que sea. De todos modos, no es que la idea es que ustedes busquen el lugar que cumpla la mayor cantidad de condiciones posibles. Lo importante acá, como emprendedores chicos, o sea, como nuevos emprendedores, es que ustedes puedan variabilizar también esto. Porque yo no les voy a salir a recomendar que vayan y alquilen el local
el mejor local que encuentren y que les resuelva las necesidades de la mejor manera. Porque muchas veces el bolsillo del emprendedor no da para eso, digamos. O sea, uno cuando arranca tiene que tratar de variabilizar ese tipo de costos fijos, porque colgarse con un alquiler de determinada cantidad de plata todos los meses, con un emprendimiento que recién está empezando y probablemente le pueda llegar a ser en un primer momento una cuestión que sea pesada y complicada de mantener. Pero no es que traten de siempre cubrir, de que sea siempre el menor costo. Tal vez en algún momento de su emprendimiento pasan 3 meses, 5 meses, un año y ya dicen, bueno, es el momento en que tenemos que pasar a establecernos puntualmente en un lugar adecuado. Pero no necesariamente tienen que empezar en ese lugar adecuado. Puede ser que el emprendimiento empiece de una manera y después vaya avanzando. No tratar de dar saltos más importantes de los que realmente les da la capacidad del emprendimiento. Y en esto no solamente va con la localización del emprendimiento, esto va con cómo se encaran las inversiones en general. Si ustedes necesitan una máquina y puede ser que digan, bueno, yo necesito esta máquina la voy a usar toda la vida, tiene una productividad impresionante, labura con una prolijidad re piola, es la máquina que necesito y no la voy a dejar de usar nunca y sale 50.000 pesos y sale 50.000 pesos, tenemos 50.000 pesos, bueno, supónganse que tienen 50.000 pesos y tal vez ustedes compran esa máquina y empiezan a producir y se dan cuenta que sí, tiene una productividad impresionante, pero ustedes no la pueden hacer producir más del 20% de la capacidad que podría estar en óptimas condiciones. ¿Por qué? Porque tampoco les da la capacidad de venta para poder empezar a venderla en un primer momento, esa máxima capacidad productiva que tengan. Porque hay un dato que es importante, que muchas veces algunos emprendimientos en sus comienzos tienen lo que sería una actividad ociosa, digamos, no poder trabajar todo lo que a uno le gustaría trabajar porque no necesariamente lo puede colocar en el primer momento. Por eso hay que ir escalonadamente en este crecimiento, digamos. Tal vez en vez de comprar esa máquina de 50.000 pesos, comprar máquinas más chicas que tengan que ver con una producción muchísimo más razonable al momento que se encuentra ese emprendimiento hoy. Y a partir, bueno, de también probablemente esas máquinas cuesten mucho menos. Y en vez de gastar 50, capaz te gastaste 10 y tenés esa capacidad de flexibilidad. Esto es importante, el término de flexibilidad. Porque los emprendimientos en un comienzo tienen que ser flexibles. Uno no puede tener una manera de producir y una forma de trabajar cerrada antes de que se empiece a desarrollar. Uno va con la idea, pero capaz se choca con que realmente no es la mejor forma de trabajarlo. Que necesitan darse capaz de revisar algunas formas en las que viene trabajando, y generalmente cuando uno se clava en una inversión muy grande que no permite esa flexibilidad, y bueno, tal vez el emprendimiento puede llegar a correr ese riesgo. Por eso yo por lo menos les recomiendo, traten de variabilizar la mayor cantidad de costos en un primer momento, no se metan en costos muy altos, digamos, en un primer momento que les puedan ser demasiado riesgosos. Traten de empezar despacio, con ganas, con incentivo, con mucha, digamos, siempre viéndolo en una perspectiva de crecimiento, por supuesto, pero no tratar de saltar muchos escalones a la vez. Esa sería la idea. Bueno, seguimos. Bien, acá en el plan de operaciones vamos a ver primero cuál sería su proceso productivo. Ustedes, ¿cuál sería el proceso puntual con el que realizarían el producto que ustedes irían a vender? ¿Qué recursos necesitan? ¿Qué materias primas? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué equipos? ¿Con qué maquinarias? ¿En qué espacio? ¿En qué tiempo? ¿Con qué gasto energético, de servicio, de luz, de gas, de lo que requiera? Digamos, expresar puntualmente
cómo se llevaría a cabo determinado producto. Si hay que delimitarlo en distintas etapas, primero hay que hacer esto, que lo hacemos a partir de, con este trabajo de mano de obra, con estos insumos, con estas máquinas en este tiempo, después viene este proceso y este proceso hasta llegar al producto final. Todo lo que ustedes puedan destacar acá es muy importante, es lo que va a delimitar puntualmente qué sería, digamos, la esencia productiva del emprendimiento. Y bueno, digamos eso, si pueden ser, muchas veces pasa que los emprendedores tienen distintos productos, bueno, tal vez hablar también de los distintos productos, hacer un proceso productivo de cada producto. Y bueno, nada, eso, poder explicarlo de la manera más clara posible. Y bueno, los recursos humanos, que sería cómo estaría compuesto el emprendimiento, o sea, quién de esa mano de obra o esa composición orgánica en recursos humanos que tendría el emprendimiento, cómo estaría distribuida en el proceso, qué es lo que se necesitaría. Qué actividad iría a llevar a cabo cada uno. ¿Seguimos? Bien. En principio, requerimientos técnicos, acá estas son, en sí los requerimientos técnicos tendrían que ver con, primero, con qué es lo que ustedes requieren, digamos, de herramientas, de maquinarias puntualmente, de tecnológicos, digamos, de recursos tecnológicos para la producción. Y en qué sentido, qué labor iría a desempeñar cada uno de esos equipos. También tendría que ver con un requerimiento técnico en el sentido de, por ejemplo, las limitaciones legales que puede tener un emprendimiento o determinadas, digamos, características que tiene que cubrir para ser avalado legalmente. Condiciones de trabajo, condiciones de, digamos, en el caso de, por ejemplo, que trabajen con un emprendimiento que trabaje, digamos, del área gastronómica, cubrir las determinadas regulaciones que tenga el municipio. Entonces, digamos, ¿qué te requiere el emprendimiento para que pueda hacer, digamos, realizar una actividad que esté, como decirte, una actividad legal, una actividad que pueda ser aprobada por la entidad que lo regula, digamos? Y bien, también, más que nada, esas son las que se destacan. ¿Seguimos? Plan de contingencia. Esto es más que nada una herramienta para ustedes que tenga que ver con cómo irían a prever determinados problemas que pueden llegar a enfrentar dentro del emprendimiento y cuál podría ser su posible solución. Por ejemplo, vamos a distinguirlos primero entre lo que podría ser un riesgo técnico y un riesgo comercial. Vamos al ejemplo más concreto, que sería, por ejemplo, ustedes trabajarían, supónganse, necesitan una maquinaria puntual para realizar su proceso productivo, y si en algún momento esa máquina falla, tiene un problema, ustedes, un riesgo que corren es que no puedan producir. Y dependiendo de determinados emprendimientos, no poder producir es muy riesgoso para determinados emprendimientos, cosa que tal vez una semana sin producir te pueda generar realmente un verdadero problema. Bien, por eso, ¿qué es lo que queremos decir con plan de contingencia? Primero destacamos cuál sería este riesgo. Por ejemplo, en el caso de riesgo técnico, el que mencionamos, que se rompe una maquinaria, y cuál podría ser esa posible solución que, digamos, no te genere que a partir de ese problema que tuviste no se te quede parada la producción un montón de tiempo. Lo que puede ser un problema que se resuelve en una semana, en 1 o 2 días. Si vos no tenés, por ejemplo, el dinero puntual para la reparación y ni siquiera conoces a la persona que te va a reparar el problema técnico que vos tuviste, y tal vez ese día o un día o 2 días se convierta en una semana, y eso puede ser para muchos emprendimientos muy riesgoso. Digamos, esa idea, ese riesgo técnico que mencionamos, ustedes van a poder visibilizar otro tipo de riesgos técnicos o riesgos comerciales, pero siempre es bueno
estar adelantado a ese riesgo antes de que llegue y tener una solución posible, ese plan de contingencia que ahora le estamos mencionando como herramienta. Bien, seguimos. Plan de ventas. Acá entramos un poco, digamos, un poco pasándolo por arriba, pero bueno, es la característica de esta capacitación virtual, pero lo que sería un plan de ventas en estimaciones. Y esto es un poco lo que yo les mencioné de cómo se trabaja con, digamos, determinada expectativa o determinada, digamos, cómo se pensaría en una condición ideal determinada del emprendimiento si funcionara. Y bueno, a partir de esta demanda potencial que en un momento determinamos, el precio, digamos, ese precio que nosotros también logramos fijar, bueno, poder determinar aproximadamente cuántos productos ustedes podrían llegar a vender en un año. Precio por penetración de mercado tiene que ver con un nivel de masividad muy distinto a lo que sería Descreme. El Descreme, dijimos, es una menor cantidad de venta, pero a un precio mucho más digamos, más redituable sería. En el caso de penetración de mercado tiene que ver con vender muchísimo, hacerse conocido, hacerse popular. Todo eso, en un primer momento, los emprendedores te lo plantean como algo de decir, bueno, en el principio voy a tratar de ganar poco, que el emprendimiento se mantenga, digamos, que pueda empezar a funcionar por sí mismo rápidamente, que la gente lo conozca rápidamente, que como que se empiece a referenciar también a esa velocidad. Por eso tratar de fijar un precio inicial económico, no ganar mucho, producir un montón, vender un montón, y después se va uno acomodando con el precio. Pero bueno, es una buena estrategia de penetración de mercado. No necesariamente penetración de mercado tiene que ver con una calidad baja, tiene que ver con en qué expectativa de masividad vos estás planteando la producción de tu producto y la venta de tu producto. Bien, pasamos. Proyecciones de costos. Ahora vamos a hablar un poco también de costos. Esa proyección que en un momento hicimos, por ejemplo, de cantidad de venta que nosotros vamos a tener un año, lo mismo se iría a traducir en lo que serían nuestros costos. ¿Cuál sería, por ejemplo, la proyección en costos que vamos a tener? Y en principio lo vamos a, también es en carácter de una proyección, digamos, de algo que en realidad no lo gastaste, pero que lo gastarías idealmente en ese próximo año del emprendimiento o cuando el emprendimiento comience. Vamos a dividirlo en 3 tipos de costos puntuales. Primero tenemos el costo de producción, que tiene que ver con todos los costos perdón. Costo de producción, que tiene que ver con todos los costos que tienen que ver puntualmente con la producción con el proceso productivo de tu emprendimiento. Digamos, por ejemplo, los insumos que yo necesito, que serían ese insumo que a partir de la mano de obra se convertiría en un producto, bueno, eso es fundamental como costo de producción. O sea, el insumo que yo necesito, más la mano de obra, pero no es cualquier sueldo que se pague o cualquier trabajo que se aplique dentro del emprendimiento. Es puntualmente el que se encarga de ese proceso productivo. Digamos, la persona que estaría a cargo de realizar ese proceso productivo que está en ese medio sería digamos, parte de los costos de un costo de producción. Lo que es también el gasto en servicios, si yo necesito luz para poder trabajar, para producir, si necesito agua para producir, si necesito gas para producir, también va a ser un costo de producción. Y finalmente también el alquiler, si yo necesito un espacio físico para producir, antes que nada. O sea, si yo tengo un galpón o tengo un lugar donde no solamente produzco, sino también vendo, bueno, primero que nada es un costo de producción, porque antes está la realización del producto que la venta. Y necesariamente por eso el alquiler lo colocaríamos también en un costo de producción. Lo repetimos, es todos los costos que tienen que ver puntualmente con la producción, que está relacionado. Después vamos a lo que serían costos de comercialización. Este es un poco más amplio, que tiene que ver con todos los costos de cómo llegás no solamente a hacer conocer el emprendimiento y el producto, sino cómo llevás, cómo distribuís ese producto entre los clientes.
Y ahí podemos dividirlo en distintos tipos de costos también. Por ejemplo, supónganse que somos una pizzería, que es un ejemplo muy práctico para definir costos de comercialización. Nuestro costo de producción hubiera sido todo lo necesario para poder llevar a tener esta pizza. Ahora, yo cuando meto la pizza en una caja, que sería la caja de pizza no es parte del producto, es el packaging que yo le estoy incluyendo, es la forma en que yo tengo de distribuirla, que la pizza, quizá cuando vienen a comerlo al lugar, yo la doy en una bandeja de madera, y en el caso de que yo lo estoy llevando a un lado, la estoy llevando a una caja, digamos, ese packaging va a ser un costo de comercialización. Después, por ejemplo, costos de distribución que yo tenga. Por ejemplo, si yo tengo un delivery, yo la pizza la llevo. Supónganse, yo tengo una moto, tengo que pagar la nafta de esa moto que lleva la pizza. Bueno, eso es un costo de comercialización, es un costo que yo necesariamente tengo para poder concretar esa venta. Toda la cadena de publicidad o de promoción que yo tenga, si yo voy a publicitar con panfletos, voy a publicitar por la radio, por la televisión, por lo que es, bueno, por la televisión no, pero voy a sacar panfletería, voy a de alguna manera manejar mi publicidad, bueno, también es un costo de comercialización. El sueldo de esa persona que va en moto a llevar la comida, bueno, a la pizza, también es un costo de comercialización, es un sueldo puntualmente al área de comercialización. Ese empleado no se encarga de producir la pizza, sino de cómo la distribuye. Bien, y por último, lo voy a mencionar como algo que también un poco no necesariamente todos los planes de negocio lo tienen que plasmar de la misma manera, pero es algo importante que los emprendedores puedan, digamos, determinar una cantidad de dinero que ellos irían a percibir del emprendimiento. Un dinero fijo, o sea, ustedes como socios del emprendimiento, no es que van a manejar el dinero del emprendimiento como si fuera su propio bolsillo, sino que van a tener que nosotros les recomendamos que perciban una cantidad fija determinada, para no vaciarlo, porque no es que si un mes entraron 30.000 pesos y en el otro entraron 8 y yo tengo 30.000 pesos y ahora tengo 80.000 pesos, 8.000 pesos, perdón. La idea es que si entra buen dinero al emprendimiento, y por lo menos en estos primeros momentos, el emprendimiento tenga su propio dinero, y que no es que siempre esté dependiendo de cómo los dueños del emprendimiento, los socios del emprendimiento manejen ese dinero, sino que tenga su dinero y que ustedes puedan percibir, digamos, una determinada cantidad que serían como sus comisiones. Y finalmente los costos de administración, como otro tipo de costos, que tienen que ver más que nada con actividad de administración, por ejemplo las hojas que ustedes utilicen, seguros que tengan que pagar de los empleados, seguro por ejemplo de incendios, también por ejemplo, aparte de seguros, lo que podría ser un sueldo a un empleado administrativo, o las comisiones o los honorarios que cobre un contador, por ejemplo, en distintos casos. Bien, seguimos. Plan de inversión. Acá lo que ustedes irían a detallar en esta parte del plan de negocio es todas las inversiones que ustedes tendrían que realizar antes de empezar a producir. O sea, qué es lo que ustedes necesitan, qué máquinas, qué herramientas, qué insumos, cuánto en sueldo. Ahora lo vamos a ver más claro, porque vamos a poder dividir, digamos, esas cantidades. Esa inversión. Seguimos una más. Bien, lo vamos a dividir en principio en lo que son los recursos materiales que ustedes van a tener como posibilidad, lo que sería su inversión. Primero vamos a tener activos fijos, y activos fijos tienen que ver con acá se puede ver que creo que dice insumos, ¿no? Sí, dice insumos, eso no está bien. Lo tengo que corregir. Activo fijo, insumos no es un activo fijo. Igual está bueno para que lo entiendan bien. ¿Por qué no es un activo fijo? Un activo fijo son, digamos,
herramientas, máquinas que yo diría que realizo la inversión una vez y que yo no estoy esperando que se rompa o nada, sino que yo la voy a utilizar todo lo que yo la puedo utilizar. Y en el proceso productivo, cuando yo la utilizo, ese insumo, esa maquinaria no se transforma, sino que mantiene su forma. En cambio, un insumo, cuando yo lo utilizo, ese insumo deja de ser insumo para pasar a ser producto, porque a partir del trabajo incorporado, que el trabajador le incorpora a este insumo, se genera un producto y ya no vuelve a ser un insumo, es el producto final, digamos, el producto final que yo estoy produciendo. Por eso nunca va a ser un activo fijo un insumo. En cambio, un mueble, una mesa, esta mesa necesariamente va a ser un activo fijo. Yo no, la verdad que esta mesa la voy a poder usar para un montón de conferencias como esta virtuales, pero por ejemplo, las maderas que se usaron para hacer esta mesa, sí, ustedes me pueden decir que después pueden romper la mesa y volver a usar las maderas, pero las maderas como llegaron de insumos para poder hacer esta mesa, ya no van a poder ser recuperables de la misma manera. Ya pasaron en un proceso en que un carpintero la trabajó y la determinó como está esta mesa hoy. Ya no va a poder ser, ya no es un insumo, ya es un producto que es esta mesa. Bien, o sea, activos fijos, tenemos muebles, tenemos maquinarias, tenemos herramientas entre distintos tipos, pues obras físicas, instalaciones, algún tipo de inversión en remodelación, el lugar físico, alguna modificación en el espacio físico, activos intangibles. Esto tiene que ver con inversiones en activos que en sí no son materiales, por ejemplo, una patente, una marca que ustedes quieran pagar. A veces sucede que hay determinadas, por ejemplo, les cuento una anécdota. Cuando fuimos a capacitar una vuelta a una sociedad civil en La Matanza, que ellos trabajaban con dulce, estaban haciendo dulce orgánico de zapallo y de tomate, que era dulce orgánico. Ellos realmente cumplían los procesos para denominarse orgánicos, pero ellos de todos modos no le podían colocar como un producto orgánico, porque hay una regulación internacional que fija qué es un producto orgánico y qué no es un producto orgánico. Y esto está a cargo de una entidad. Esa entidad tiene que realizar un determinado peritaje de cómo estás produciendo vos ese producto que vos decís que es orgánico. Y esto tiene un canon que ellos mencionaron que era de 7.000 pesos y no sabía cuánto tiempo de validez tenía, pero no era una validez indefinida. En definitiva, esto de decir... el producto en sí era orgánico, ahora ellos no podían adquirir esta capacidad, esta regulación de poder decir, bueno, sí, mi producto está certificado como orgánico. Este certificado de orgánico no lo podían conseguir, porque no podían pagar 7.000 pesos para eso, digamos. Pero bueno, ese activo intangible que sería esa certificación, también entra como una posible inversión del emprendimiento. Y por último llegamos a lo que es capital de trabajo, que son, digamos, los costos que ustedes tendrían que, y acá sí entra insumos en sí, que tienen que ver con todos los gastos que ustedes tendrían que pagar, todos los costos que ustedes tendrían que pagar antes de que el emprendimiento en sí genere la rueda entre que, digamos, ustedes venden el producto, les entra un dinero, ese dinero cubre los costos del emprendimiento y de paso les queda un resto. Bueno, hasta que no se produce ese momento, todos los gastos que ustedes tengan, todos los costos que ustedes, toda esa inversión de capital de trabajo, que lo vamos a denominar así, va a ser eso, una inversión de capital de trabajo. No, digamos, los primeros sueldos del emprendimiento que tenés que pagar antes de que con la venta de tu producto puedas pagarlo con esa venta, va a tener que salir de tu bolsillo. Lo mismo que los insumos que vas a tener que salir a comprar o el alquiler que tengas que pagar. Capaz estás pagando un alquiler por 3 meses y todavía no estás pudiendo vender lo suficiente para cubrir ese alquiler. Y bueno, hay que entender que los emprendimientos muchas veces empiezan así. Tenés más gastos que lo que te entra.
Pero hay que darle tiempo, hay que no ser ansioso y entender que también esos son los tiempos de un emprendimiento. Bien, seguimos. Bueno, el flujo de fondos, lo que acá está expresado, digamos, más que nada, digamos, de una manera verbal. O sea, nosotros en nuestras capacitaciones presenciales hacemos un trabajo mucho más fino con lo que son ya directamente flujos de fondo en sí, planes de venta en sí, estructura de costos en la misma manera. Hoy lo estamos planteando en términos más generales y más así explicados en letra. Pero bueno, la idea acá sería de un flujo de fondos. La idea es que de ese plan de ventas que ustedes en un primer momento tenían, ese resultado anual que les dio de expectativa de ventas, se iría a chocar directamente con toda esa estructura de costos que habían realizado después. O sea que de todo eso que ingresó, menos todo ese egreso que tenés, que son todos los costos de ese año, te quedaría un número. Y ese número lo vamos a denominar como utilidad. Esa utilidad, en principio, es una utilidad bruta. ¿Qué significa utilidad bruta? De lo que entró menos lo que salió me queda una utilidad. Utilidad bruta, ¿por qué? Porque todavía falta un proceso que es los impuestos. De esa utilidad, luego se le restan los impuestos, dependiendo, por ejemplo, quizá ustedes están trabajando con un monotributo, tal vez tengan que pagar impuestos, en principio eso, los impuestos de actividad, por ejemplo, monotributo, en un primer momento, bueno, se le restarían, digamos, se pagarían estos impuestos que ustedes tengan que pagar, y ahí quedaría finalmente lo que es una utilidad neta. Por eso repetimos el proceso del flujo de fondos, que está dividido en varios años. Puede ser que un flujo de fondos sea de 5 años, porque vas a trabajar con expectativas o con proyecciones de 5 años. Proyecciones de ventas a 5 años y proyecciones de costos a 5 años. Y en cada uno de esos años vas a llegar a una utilidad, que esa utilidad, como dijimos, en principio es bruta y después es neta una vez que se haya restado esta cantidad de impuestos. ¿Seguimos? Bien, y acá esa es un poco explicada la cuestión. Ingresos menos egresos, igual, bueno, acá está colocado como sustentabilidad. La verdad que yo me parece como que quizá les es más comprensible entenderlo desde el punto de vista de utilidad, de cuál sería la utilidad. En sí, esto nos permite ver si un emprendimiento es sustentable o no es sustentable, porque si ese número da negativo y ya estamos viendo que no es sustentable. Digamos, si tengo más egresos de los ingresos que tengo, en sí, digamos, esa sustentabilidad no sería un factor. Pero bueno, en sí el resultado final de esta cuenta sería esa utilidad que ustedes tendrían, que sería el dinero que les quedaría después de todo ese año de actividad. Bueno, creo que no hay más diapositivas. Con esto cerraríamos lo que sería la capacitación virtual de plan de negocios. Espero que les haya servido. Igual nosotros vamos a seguir después con Aprendiendo a Emprender, siguiendo capacitaciones más presenciales, que son más extensas, que tienen, digamos, otra manera de trabajo también. Pero bueno, por ahora esta es la presentación que les vinimos a ofrecer hoy. Vamos a abrir un espacio de consulta ahora por si tienen alguna duda. Así que bueno, esperamos sus preguntas y bueno, gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias Lautaro por la exposición. Como decía Lautaro, vamos a abrir ahora el espacio para las consultas por medio del chat. Si fueron haciendo consultas a lo largo de la capacitación, por favor, si pueden escribirlas de nuevo, así se las leemos a Lautaro de manera ordenada. Pregunta Alex Lozada Segura: si yo le pago un fijo más comisiones a un vendedor, ¿irían en costos de comercialización? ¿Es lo mismo en el caso de un vendedor zonal que en el caso de un vendedor que tenga en el local? Bien, si entiendo tu pregunta, lo que querés decir, vos serías ese sueldo o esa comisión que le irías a pagar a ese
ese empleado tuyo que sería parte de comercialización, sí, siempre va a ser un costo de comercialización el vendedor. O sea, es el intermediario que vos tenés. Creo que es eso lo que dice. Yo la verdad, porque ahora no puedo leer bien las preguntas, pero... Pregunta si es lo mismo en el caso de un vendedor zonal que en el caso de un vendedor que tenga en el local. Los dos irían a cumplir esa misma función, digamos. Los dos serían empleados tuyos, ¿no? Estamos hablando de eso. Bien, Gustavo Alfredo Repeto pregunta dónde se puede obtener el PowerPoint de la presentación. El PowerPoint de la presentación, por ahora lamentablemente estamos... no, lamentablemente esa es la metodología que tenemos. Por ahora no entregamos las presentaciones, están siempre se ven en relación a la capacitación de Aprendiendo a Emprender, pero bueno, lamento, por ahora esa es la metodología que estamos utilizando, disculpa. Walter Becerra comenta muchas y dice, mi consulta es si tienes registro, si tenés registro de qué rubro es el de mayor actividad. Generalmente, mira, yo la verdad conocimiento puntual de eso no lo tengo, pero yo sé que es entre lo más fuerte que hay, el rubro gastronómico y el rubro textiles es como muy fuerte, digamos. Bien, Gabriel Briscoli hace una pregunta, a ver, es un poco larga. Si un emprendimiento busca producir dos tipos de bienes que serían destinados a mercados diferentes, ¿el análisis de mercado es conveniente hacerlo juntos o tratarlo como emprendimientos separados? Un bien sería un subproducto del proceso de producción del producto principal. Bien, si te entiendo, tu proceso productivo, si uno es un subproducto digamos, de la producción del producto principal, probablemente cuando vos describas tu proceso productivo los vas a poder encarar en relación. Ahora, en el caso de que los mercados sean absolutamente distintos entre uno, no absolutamente distintos, sean distintos entre uno y otro, vas a poder perfectamente definirlo como distintos mercados que tenés para distintos productos que vos realizás en tu emprendimiento. No necesariamente tiene que ser un emprendimiento nuevo, sí va a ser el mismo emprendimiento, pero que abarca distintos segmentos de mercado a partir de distintos productos que el mismo realiza. Bien, bueno, esperamos a ver si alguien tiene alguna otra consulta más para Lautaro. Ahí Juan Carlos Cabrera nos comenta: he dictado al menos 110 cursos para Capital Semilla, como hay 130 proyectos presentados, 47 aprobados en Experto Pyme. ¿A dónde debo dirigirme para poder seguir dando esos cursos tan gratificantes en lo profesional y en lo humano? Bien, Juan Carlos, mira, hoy en día se está trabajando más que nada con un plantel de capacitadores propios de Capital Semilla. Pero bueno, por lo menos esta es una metodología que se ha implantado a partir de este año. Por ahora vamos a mantenernos con esta forma, pero de todos modos siempre se está abierto a que puedas mandar tu email con tus datos por si querés pasar un currículum. No, la verdad yo no sé en qué estado se encuentra, pero bueno, que nadie te va a quitar esa libertad. Bien, Gabriel, que ya había preguntado, pregunta si habría alguna guía o modelo para redactar un plan de trabajo paso a paso, o dónde... No terminó la otra frase. Bien, si hablamos de plan de trabajo como plan de negocio, me imagino que es la pregunta. Sí, en realidad modelos puedes encontrar por internet, puedes encontrar en un montón de lados y hay distintos modelos. Y por ejemplo nosotros veníamos trabajando mucho con lo que era el modelo de Capital Semilla, que es puntualmente uno de los programas que tiene Jóvenes, que es un programa de financiamiento para emprendimientos nuevos o emprendimientos que venían trabajando hace poco, que eran muy jóvenes,
y que en sí era un modelo de plan de negocio, estaba más que nada armado como un formato medio cuestionario y digamos, con tablas de proyecciones bastante interesantes, pero de todos modos en este momento vinimos a plantear plan de negocios en una característica más amplia. Por eso no podés ver delimitado un plan de negocio, un formato de plan de negocio a seguir, pero en sí podés conseguirlo, y a partir de esta información que recibiste hoy, la mayoría de los puntos que encuentres en ese plan de negocio vas a poder entender rápidamente qué es lo que tenés que colocar en ese lugar. Pero bueno, la verdad que nosotros no venimos a bajarles ningún tipo de plan de negocio particular que ustedes tienen que trabajar, sino en un sentido general. Conseguirlos en internet, podés preguntar, o sea, más que nada yo te recomendaría que busques en uno en internet. También puedes mirar cómo es el formato de Capital Semilla, si en algún momento te interesa participar del programa. Bien. Sara Mariela Teseira consulta si es recomendable hacer un negocio familiar. Bien, es una pregunta re interesante esa, porque en la Argentina es muy común el negocio familiar. Los emprendimientos familiares son en sí una base muy muy grande de lo que son los emprendimientos, por lo menos de pymes en la Argentina. ¿Recomendable o no? No sé si es en sí una... Pues digamos que los emprendimientos familiares se manejan de una manera bastante distinta a lo que son los emprendimientos que pueden componer distintas personas. También por esa relación de familia. Lo que tiene factores positivos como también tiene factores negativos. Muchas veces esas disputas, que hablando un poco de más, pueden ser disputas que exceden lo propio que es un emprendimiento. Puede ser que funcionen de una manera muy orgánica y que sea gratificante para la familia entera, o también pueden ser que terminen en una situación bastante complicada que comprometa a la familia entera. Esto es un poco hablando desde mi idea de lo que puede pasar con un emprendimiento familiar. La verdad, yo no es que nadie te puede decir si es bueno o es malo. Es una forma, pero también tiene como sus pros y sus contras. Eso es lo que quiero decir. Bien, muchas gracias, Lautaro. Gabriel nos consulta nuevamente y dice, en el momento de plantear una pequeña ventaja impositiva, el presentarla como SRL o sociedad anónima. Bien, yo puntualmente de eso no sé si te podría contestar. Puntualmente, como yo quizá una pequeña empresa podría comenzar siendo tal vez trabajando con un monotributo que quizá les sea muchísimo más cómodo. La verdad que esas cuestiones puntuales yo no las manejo, pero bueno, siempre si uno puede consultar, por ejemplo en AFIP, comunicarse en AFIP, esto te resuelven absolutamente todas las dudas que tengas puntualmente impositivas. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir dejando lugar para ya las últimas preguntas para Lautaro, ir cerrando la capacitación del día de hoy. Les recordamos y les comento a aquellos que tuvieron por ahí algún problema de recepción, que probablemente sea debido al ancho de banda de cada uno, que de todas formas estamos grabando esta capacitación y después la editaremos y la subiremos al sitio del aula virtual, aulavirtual.industria.gov.ar, el sitio que ingresaron para entrar a esta capacitación. Sara nos consulta qué se necesita para pedir un financiamiento para el microemprendimiento. Bien, depende de la entidad que vos te vayas a presentar. Digamos, las entidades bancarias tienen sus formas de presentación para este tipo para financiamientos de esas entidades. También hay otros concursos que pueden ser concursos tanto del Ministerio de Industria como ese, por ejemplo, Jóvenes, que es un programa del Ministerio de Industria, tiene lo que sería Capital Semilla, que se pueden meter en la página de Jóvenes y ver puntualmente de qué se trata Capital Semilla, como también hay otros tipos de financiamientos. Por lo menos Capital Semilla es una propuesta muy piola para emprendedores, nuevos emprendedores. Tiene una flexibilidad impresionante y es sin tasa de interés, a 5 años la devolución de ese crédito. Hoy en día está cerrado, digamos, hace muy poco tiempo cerró la última convocatoria, pero en algún momento
volver a abrir convocatoria de Capital Semilla. Y si ustedes se quedaron con interés de cómo sería esa posibilidad de financiamiento, un poco por tiempo no me podría extender en puntualmente de qué se trata este Capital Semilla, pero en internet se pueden meter y pueden encontrar un montón de información. Justamente en la página de Industria, www.industria.gov.ar, emprendimientos jóvenes, y ahí van a encontrar Capital Semilla y ahí van a poder leer un montón de información. Es más, voy a aprovechar para hacer una invitación. El martes 8 en Tecnópolis vamos a estar haciendo una presentación. Bueno, muchas gracias, Lautaro. Agradecemos a todos por participar de esta actividad. Esperamos que les haya sido útil. Ahí están agradeciendo. Marta Baliñas de San Juan agradece mucho y dice muy interesante. Manda saludos para Lautaro. Agradecemos a todos su presencia, también a Lautaro del programa de jóvenes. Estén atentos a la página para la grabación y cuándo son las próximas capacitaciones virtuales, así como a la página de jóvenes en aula virtual en industria.gov.ar. Y bueno, Lautaro, te dejo unas últimas palabras para cerrar. Bueno, muchas gracias por escucharme, espero que les haya servido. Y bueno, nada, si quizá muchos de ustedes no necesariamente estaban con un emprendimiento ya en mente, tal vez tuvieron interés de ver esta presentación, y bueno, está bueno que a partir de esto quizás surgen un montón de ganas, un montón de cosas re lindas para poder encarar como un emprendimiento. No necesariamente, también pensar el gran panorama que puede ser tratar de ofrecer también respuestas a muchas necesidades que ustedes pueden encontrar, y tratar de hacer las cosas con la menor mezquindad posible, y que nada, que esto les sea tan satisfactorio a ustedes como a la gente que los puede rodear o con la gente que vayan a trabajar. Nada más eso, y bueno, que tengan buen fin de semana.